Buenos días, Xavier. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Sí. bien, con mucha ilusión de hoy. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí a escuchar todo lo que vas a contarnos, que seguro que es súper interesante. Veo que tienes por ahí un montón de productitos, así que bueno, seguro que en la conversación esta que vamos a tener va a ir todo explicándome un poquito de cada cosa. Así que nada, antes de, si te parece bien, antes de empezar, que yo te empiece a preguntar y demás. Pues nada, voy a hacerte, o sea, que me hagas una pequeña introducción sobre ti, que me cuentes un poquito quién es Xavier, para que, bueno, la gente pueda conocer un poquito más de ti personalmente, digamos, y tu formación, tu trayectoria y todo lo que, bueno, quieras contarnos para eso, para que te pongamos un poquito en contexto. Así que nada, adelante. Bueno, pues soy Xavier. Hola. No, ante todo soy cocinero. Yo me formé en dirección de cocina en la Escuela de Hostelería de Leioa y posteriormente me especialicé en comunicación gastronómica. Por motivos de salud tuve que dejar la cocina, he intentado retomarla en varias ocasiones, pero bueno, al final no me fue posible. Entonces, buscando hacerme un poco de hueco dentro de mi sector, de la gastronomía, de lo que me apasiona, lo junté con otra pasión, que era la gastronomía japonesa. Durante el tiempo que he sido cocinero, pues he estado viajando a Japón, haciendo pequeños trabajos con instituciones japonesas y demás, y al final encontré eso, la vía de, bueno, tengo que salir de aquí. Me considero divulgador gastronómico, he hecho mucha labor de divulgación. Vamos a materializarla en algo que lo haga posible, que eso es Japón Gourmet. O sea Ha que, sido así breve, resumidito. sí, sí, vamos, la has resumido, vamos, en poco tiempo. Espero que se Que haya entendido. sí, sí, lo único, bueno, ¿por qué bueno, pues ese feeling, ¿no? Por así decirlo, con Japón y por qué decides, bueno, pues contarnos un poquito qué es Japón Gourmet y demás y por qué todo eso de esa relación con Japón. Pues para hacerlo por partes. Primero la relación de Japón, la verdad que lo mamo desde bien pequeñito, ¿no? Mi hermana era aficionada a esto del manga y el anime, la animación y el cómic japonés, me hacía ver series con ellas, luego me aficioné yo a ello, empecé a estudiar el idioma y detrás del idioma lleva la cultura, la gastronomía y bueno, ese interés por conocer algo que a mí me parecía completamente desconocido. Entonces, ahí empecé un poquito a interesarme por la gastronomía japonesa. Con los viajes que he realizado a Japón, me daba cuenta que lo que probaba ahí no era exactamente la misma comida japonesa que podía probar cuando aquí volvía. El primer impacto fue con una salsa de soja. Todo empieza, Japón Gourmet empieza con una salsa de soja. Creo que fue mi segundo o tercer viaje a Japón. Había estado primero aquí en Euskadi una bodega presentando sus productos, haciendo un taller de cocina con soja y demás. Cuando yo fui, me puse en contacto, en plan, oh, estuve en Donosti, no sé qué. Me dijeron, vente a visitarnos, ven a conocer la bodega. Me dieron a probar una salsa de soja y lo primero que solté fue un, joder, ¿tiene sabor? Tenía sabor, tenía cuerpo, tenía textura, sabía a cereales, a frutos secos, ligeramente ahumada. Y dije, me han dado aquí una que debe de costar un dineral. Pregunté si era de especialidad y me dicen, no, 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 es nuestra gama comercial. Y a base de eso, pues empecé a descubrir que los productos con los que trabajamos en Euskadi, bueno, en Euskadi, en España en general, perdón, no son los mismos que podemos encontrar en Japón. Preguntaba a colegas de cocina, cocineros y demás, que han estudiado en Japón, que aplicaban esas técnicas en sus cocinas, en plan de, ¿vosotros creéis que cocináis exactamente igual que ahí? Y todos tenían el mismo problema de no conseguían imitar los sabores. Entonces ya investigando, 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 descubro que muchas empresas japonesas tienen sus sedes en Europa, sus fábricas en Europa, no utilizan los mismos métodos de elaboración porque aquí la legislación es más laxa. Por ejemplo, con la salsa de soja es muy habitual utilizar en Europa un proceso de hidrólisis que es harina de soja desgrasada, harina de trigo, agua a presión, por explicarlo así sencillamente, Ujú.
y eso resultante es la salsa de soja, mientras que en Japón tiene que tener un fermentado mínimo de 6 meses. Aquí ni hemos aplicado la fermentación. Entonces, o que las importadoras tradicionales apostaban por producto supuestamente japonés, en su mayoritario era chino, o producto de muy baja calidad, pero con una gran rotación y precios asequibles. Fue precisamente ese shock de decir, pensaba que conocía la cultura gastronómica japonesa, que conocía los productos japoneses, y ahora he descubierto de repente a los 20 y pico años que no tenía ni idea, que junto a mi socio, que precisamente le pasaba exactamente lo mismo, dijimos, tenemos que hacer algo. Por eso creamos Japón Gourmet, que la definimos como la importadora del auténtico sabor de Japón, porque nuestro objetivo es ese, buscar esa raíz del sabor japonés y traerla a España. Vale, ¿y tú crees que la diferencia de sabor que nos has dicho, ¿no? Que el contraste de probar realmente lo que era una salsa de soja japonesa con sabor es porque o no se importa el producto de calidad o porque en España se hace otro producto, o sea, se hace una salsa de soja que no es la real? ¿Por qué es Eh, esa diferencia? O sea, es, qué consumimos en España como salsa de soja? a, mi, a ver, a nivel, en mi opinión, yo creo que esto es más a nivel cultural. Nosotros hemos traducido salsa de soja como soyu, como salsa, pero partimos que no es una salsa, es una sal. La salsa de soja hay que utilizarla como una sal. Es más, uno de los caracteres con los que se escribe es el de aceite y vendría a significar sal en aceite o aceite de sal, algo similar. ¿Qué ocurre? Que nosotros al traducirlo como salsa de soja, por ejemplo, habrás ido seguramente a un restaurante japonés y untado un nigiri, vamos a decir, a un restaurante de sushi y untado un nigiri directamente en la salsa de soja. Eso es impensable, estamos destrozando la armonía de sabores. En Japón hay más de 100 variedades de arroz para cocinar y el cocinero habrá escogido el arroz en base a cómo interactúa con el pescado, con el ingrediente que lleve encima, y untándolo hace efecto esponja y lo hemos fastidiado. Hay que utilizar la salsa de soja, por ejemplo, con moderación. ¿Qué ocurre? Que aquí al haberlo traducido como salsa, yo creo que estas empresas han tenido que adaptar su producto a las costumbres europeas. En plan, vale, aquí lo van a utilizar como una línea de ensalada, aquí lo van a utilizar para untar, lo van a utilizar pues para salsear, para utilizarlo a litros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Suavizar el sabor. Una salsa de soja japonesa tiene una intensidad salina brutal. O sea, me pasa mucho cuando digo, no, si esta es la 50% menos sal, que la gente se queda en plan de, ¿cómo? No, esto es sal pura. Yo, sí, sí, lo has pillado, es sal pura, pero 50% menos. Entonces yo creo que es esa cosa a nivel cultural que se han tenido que adaptar y lo que nos hemos acostumbrado es a salsas de soja principalmente aguadas, que solo salan, que no tienen sabor, que no tienen intensidad. O sea que al final lo que hemos hecho es adaptar un producto por desconocimiento y lo hemos utilizado como nosotros hemos querido, ¿no? Y Y yo lo principalmente, ¿no? entiendo, estas empresas tienen que vender, entonces, ¿qué hacemos? Pues nos adaptamos. Por ejemplo, una práctica muy habitual de estas empresas es hacer una salsa de soja y reducirlas con un 50% de agua para adaptar esa intensidad salina a nuestro gusto, porque nosotros vamos a untar el producto ahí. Vale, entonces Japón Gourmet, digamos que es eh, una empresa en la que exporta directamente el producto de Japón a España, ¿no? Producto, Eso o es, sea, nosotros buscáis buscamos, fábricas y sitios auténticos de esa. exacto, nosotros conocemos a casi todos, por no decir a todos, nuestros proveedores. Hemos visitado sus plantas, probado en Japón su producto. La intención es que sean principalmente empresas familiares, que estén comprometidos con la calidad del producto, con la economía de la región a la que pertenecen, o sea, que no sean multinacionales, que todo lo que hacen sea para el beneficio de su comunidad, en este caso, y, y eso, y que tengan un mimo especial por su labor. Eso es lo que nosotros
traemos. Claro, porque ahí también se nota, por ejemplo, en la calidad. Yo he tenido la suerte, ¿no? Bueno, cuando nos conocimos surgió todo un poquito así Sí, de casualidad y he tenido la oportunidad de probar ese matcha. Y sí, bueno, se nota en la calidad, pues bueno, pues yo lo he utilizado para hornear y no ha perdido ese color. O sea, que estamos acostumbrados a lo mejor aquí, a un producto en el que se pierden aquí entramos en un cualidades. tema un poco complejillo, porque también hay que decir, muchas importadoras aprovechan de nuestro desconocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? En Japón vamos a decir que hay dos categorías de matcha. El matcha ceremonial, que es el que tú usas pues, en la ceremonia del té para beber de mayor calidad, y un matcha que ellos denominan estándar, que lo puedes utilizar para todo, desde beber a cocinar. Y luego están los despojos de la producción, pues bueno, que no se comercializan ni siquiera como matcha, sino tiene otro nombre, ahora no lo recuerdo, pero que básicamente es pues, té verde en polvo. Aquí los importadores tradicionales lo que han hecho ha sido traernos el estándar, lo que nosotros llamamos culinario, como si fuera para beber, y los despojos de la producción lo han traído para cocinar. Y luego hemos sacado ese subproducto chunguísimo, que es el matcha latte, que el matcha latte es una elaboración, pero ahora se comercializa como si fuera matcha para hacer latte, que está cortado al 50% con azúcar o con leche de coco en polvo. Es la versión más económica y es la que se utiliza en su mayoría para cocinar. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene azúcar. Si tú lo utilizas en una receta, va a caramelizar, va a pardear, Claro. no tiene ningún sentido. Nosotros cuando descubrimos esto, pues quisimos hacer la apuesta de, oye, mira, vamos a traer el que es de beber para beber y el que es estándar, para uso todo, para cocinar. Y vamos a intentar divulgar encima precisamente esto, que el matcha, si tú controlas la temperatura, si no lo quemas, no tiene por qué oscurecer. O sea, vamos a darnos cuenta un poquito de qué es lo que nos están vendiendo y cómo se están aprovechando de nosotros en cierta medida. Claro, pero si luego no existen eh, personas o empresas que intenten llevar ese conocimiento, ¿no? A las personas, pues tenemos un desconocimiento total de un producto que sí que nos llama la Sí, atención, pero que no sabemos realmente, porque yo te he preguntado a ti muchas veces, ¿no? ¿Y cómo utilizo esto? Y cómo, claro, porque desconoces un producto, entonces sabes que si a lo mejor lo tratas de una manera distinta, o lo pones al horno y luego no resulta que ese producto no apto para horno a una cierta temperatura, pues estás haciendo algo que no debes. Pero claro, si no preguntas, si no te informas o si no conoces y no das con la persona, ¿no? clave que te pueda enseñar eso, pues vamos a lo loco, ¿no? Utilizando cosas sin saber muy bien cómo a sacarle mí mayor provecho, ¿no? me podéis preguntar todo lo que queráis. Otra cosa no sé, pero hablar me gusta. Pues nada, de eso se trata, bueno, que conozcamos un poquito mejor lo que hacéis, ¿no? Y la manera que divulgáis también para, bueno, pues hacer todas las preguntas posibles y que aprendamos de esa gastronomía. Y hablando también un poco de eso de gastronomía y demás, ¿qué es lo que une la gastronomía de Japón con la de España? O sea, hay algo de unión porque es totalmente distinta a simple vista, ¿no? Pues hay un nexo bastante potente, que es precisamente que la gastronomía es el eje de nuestra cultura en ambos sitios. A mí muchas veces venía una prima de Francia a casa y se sorprendía porque igual a la hora de comer estábamos viendo un programa de cocina mientras comentábamos el plato que tenemos en la mesa, pues yo, unas croquetas, por poner un ejemplo, la bechamel esta vez la he hecho con no sé qué, le he añadido nata en vez de leche, y a la vez pensábamos qué es lo que íbamos a cenar. Nos relacionamos en un bar con una caña y un pincho o una tapa. El eje de nuestro ocio, de nuestra cultura, básicamente es la gastronomía. En Japón es exactamente lo mismo. Compartimos esa pasión por el comer, por el producto y por el sabor, sobre todo. ¿Y por qué te gusta tanto el tema bueno, pues has decidido apostar por un producto japonés bueno, que
estáis introduciendo en España y por qué te gusta tanto? Pues, a ver, siendo completamente sincero, a mí el producto japonés no me gusta más que el producto local o que el italiano, por ejemplo, o que el francés. Sí, lo que sí que me ha pasado es precisamente el descubrir eso, el que no estábamos consumiendo, o sea, algo que yo daba por conocido, que no, que estaba completamente equivocado de, en plan de, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, al final ha ido un poquito ha caído por su propio peso. He ido estudiándolo, me he ido documentando, he ido aprendiendo qué es el verdadero producto y me he especializado en él. Ha sido algo que ha derivado por sí mismo. Si llego a descubrir que el producto italiano que tenemos aquí no se parece absolutamente nada, pues igual me hubiera dado por traer de Italia. ¿Y qué crees que debemos nosotros aprender o coger o traer a nuestra gastronomía de la gastronomía japonesa? Sinceramente, yo no creo que tengamos que aprender nada de la gastronomía japonesa como tal, sino de su restauración, del modelo de hostelería. Hay algo que me gusta mucho que es la especialización. Tú vas a un local de sushi y es un local de sushi. Tú vas a un local de ramen, vas a un local de ramen. Vas a un sitio, a un restaurante de carnes, y es un restaurante de carnes. Aquí cuando vamos a los restaurantes tenemos carne, pescado, ensaladas, sopas, postres, un sinfín de platos. Y al final, Ujú. muchas veces cuando estudiamos cocina, lo que nos dicen es, cuanto más referencias tengas, más difícil te va a ser controlarlas, porque tú te tienes que dividir en todas ellas. A mí me gusta mucho eso de la especialización, de decir, yo soy un local de pescados, entonces todo lo que vas a encontrar aquí es pescado, punto. Al final hace que lo que haces lo hagas bien y cada vez mejor. Y eso es lo que importaría de la cultura japonesa a España. ¿Y nosotros a ellos? Ya les influimos Sí. muchísimo, una barbaridad. Te voy a... Pequeño cotilleo, encima siempre lo digo, cuando doy una formación siempre doy este cotilleo. Yo trabajo sobre todo con la prefectura de Mika. Es más o menos el suroeste japonés, para que te hagas una idea de la isla principal, de la más grande. Un sitio que, si lo tenemos que comparar con algo, sería el salvaje oeste, el western estadounidense, o sea, el más auténtico, ¿no? Pues en esta prefectura hay un sitio que se llama Pueblo España, que es un parque de atracciones basado en España, donde tú Sí. tienes la Giralda y es una montaña rusa, por ponerte un ejemplo. Tienes la Pueblo Amigo, que se llama, que es una villa mediterránea, un complejo hotelero basado en diferentes partes del Mediterráneo europeo. Tienes Grecia, tienes varias zonas de la costa mediterránea española, incluso un restaurante vasco. Y ahora acaban de abrir un parque temático gastronómico donde está la San Sebastián Street. Y han abierto restaurantes, la segunda sucursal de restaurantes históricos como Casa Aurora de Donosti. O sea Japón que... siente mucha pasión por España y su gastronomía. Entonces yo creo que es esa adaptación, esa diversidad, esa capacidad de poder ofrecer el producto, intentar imitarlo lo mejor posible, lo que ya estamos aportándoles. Pero sin embargo, luego, en cuanto a alimentación, ¿no? En cuanto a productos, por ejemplo, en pastelería, no tiene nada que ver los sabores con los que, ¿no? Con los que tenemos en España. Porque, bueno, la pastelería japonesa, una de las cosas por las que destaca, ¿no? Aparte de sabores intensos, es que no es nada dulce. Y Te lo iba a decir aquí, justo ahora. pues, como que no, no tenemos ese mismo pensamiento, ¿no? Aquí es dulce. Sí, a ver, hablando a calzón bajado, para nosotros la pastelería japonesa es sosa, básicamente. Eh, Le falta a ver, algo, ¿no? Como que le... como que le falta azúcar, sí. En realidad, por ejemplo, Japón, tras la ocupación estadounidense, ha sentido mucha pasión por la pastelería francesa. Y puedes encontrar panaderías y pastelerías francesas que son, o sea, que no tienen nada que envidiar a la francesa de verdad, a una pastelería que te Ujú. puedes encontrar en Burdeos. Y un poquito han ido asumiendo esos sabores porque les gusta,
y adaptándolos a su pastelería, hasta el punto en el que tú, claro, en la pastelería tradicional japonesa tienes los mochis, que son esa textura glutinosa que difiere una barbaridad de la nuestra, relleno generalmente el Daifuku Mochi, por ejemplo, es una fresa cubierta de una pasta de alubia confitada y después de este glutinoso, pero pues han ido adaptando a esta tendencia europea de cada vez más dulce, cada vez más sabor, cada vez más. Es muy interesante y nosotros lo hemos ido adaptando también. Nos gusta esa intensidad, ese azucarado y hemos empezado a hacer mochis. Sobre todo el mochi es un producto que aquí ha triunfado, hasta el Mercadona ha sacado su versión de tarta de queso, de tiramisú, de oreo, de una barbaridad. Y, y dentro de todos los ingredientes que pueda haber en una, bueno, pues una gastronomía japonesa y demás, los adaptados, digamos, a pastelería en este caso, ¿no? Que se salgan un poco de, bueno, pues del yuzu y el matcha, que igual ya lo tenemos un poco más visto, ¿no? Ya más conocido. ¿Hay alguno por ahí que tú puedas decirnos que... Muchos. A ver, al final cualquier ingrediente que quieras utilizar en pastelería lo puedes utilizar. O sea, de esto la que mejor, bueno, es más, ya te lo contó Cristina, que le escuché el podcast el otro día y fue espectacular. Es la que mejor te lo puede contar porque precisamente es su trabajo. Yo he trabajado en restaurantes donde cuando intentábamos japonizar un postre es, venga, a ver, esta vez, ¿a qué le vamos a echar matcha? Parece que siempre el este. Por ejemplo, me ha aficionado muchísimo a hacer tofe de salsa de soja. Últimamente lo estoy haciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque al final, lo he explicado antes, la salsa de soja es una sal. Hay que entenderla como una sal. Claro. Entonces, lo mismo que hacemos un tofe con esa mantequilla salada para darle el toque salino, ¿por qué no sustituyo la mantequilla salada por una cucharada de salsa de soja y además de aportar esa salinidad, voy a aportar aroma a cereal que, por ejemplo, si estoy haciendo un pudding o un flan, no, Le va. le puede aportar una intensidad extra, un matiz extra que no le está aportando la mantequilla salada en este caso. Puedes hacer una elaboración más homogénea. Otro ingrediente que me gusta utilizar mucho, más aficionado también, son las algas. En pastelería tradicionalmente se utiliza el agar-agar y puede que alguna otra emulgente, como si no me equivoco la Santana, procede de las algas. Amaya de Algartean, de una tiendita de Durango, me presentó los musgos de mar. Bueno, hay uno en concreto que es musgo irlandés, que cuando está fresco tiene un sabor y aroma muy potente a crustáceo, pero cuando se deshidrata es a vainilla o cardamomo. O sea, Cambia de golpe, es qué bestial, es que es diferencia bestial, de sabor. es bestial. Y encima es un emulgente y tiene un poder ligeramente gelificante. Se puede hacer perfectamente una panacota con él. Es más, hay muchas recetas de panacota con musgo irlandés. Pero, volviendo a ese flan al que hemos utilizado un tofe, hace no mucho se puso de moda esos flanes que estaban, para mí, crudos, que tú los partías, se deshacían, te manchaban todo el plato. A mí me echaban para atrás porque yo los veía crudos. Y pensando en quiero hacer un flan así de cremoso, pero que no esté crudo. Hostia, pues igual puedo quitar un huevo, dos huevos a la elaboración, infusiono el musgo de mar en leche, lo trituro y aprovecho ese poder emulgente para que le dé cremosidad a la elaboración, cuajando por completo lo que necesita el flan, pero a la vez dándole untuosidad. Entonces yo cuando lo parto me aparece así de cremoso, pero está cocinado, no está crudo. Lo mismo podemos hacer con wakame. Otra que me ha aficionado mucho ahora, que encima voy a hacer dentro de poco un evento de promoción del producto, es el alga onori, sushi onori. Es otra vez de la región de Mie, de la bahía de Ise, que tiene un aroma brutalísimo a gamba, a la peladura de la gamba. Es una barbaridad, pero he descubierto que echándoselo a un sorbete cítrico intensifica ese cítrico. Entonces puedes hacer algo dulce sin miedo a pasarte de la cantidad de cítrico que le echas, de la acidez, y mediante este alga intensificar ese aroma y sabor. O sea, pero claro, esas cosas, si tú a ti te dicen un alga y
y no sabes, porque bueno, ¿de dónde sacas tú esa información de la persona que me has dicho antes, ¿no? Porque claro, yo cojo un alga y si a mí me huele a gamba, pues evidentemente no se me ocurre a lo mejor que si la trato O- de otra manera, lo voy a poder utilizar para un postre, y pues yo porque creo va que a esto va tener... mucho en la persona. O sea, yo cuando toco un producto que no conozco nada, y más, por ejemplo, te acabo de decir ahora, este alga Suya Honori es un servicio de consultoría para una empresa que quiere hacer un estudio de mercado para ver, el Aonori, por ejemplo, se produce en España, concretamente en Cádiz, y es muy diferente del japonés. El de aquí es muy duro, pues por la mineralización del agua, los nutrientes que puede encontrar, el de Japón es muy tierno. Entonces, esta empresa quiere saber si en un país productor tiene cabida. Sobre todo cuando hay cierta responsabilidad de que yo tengo que demostrar, o sea, tengo que aprender sobre ese producto antes de hablar de él, me voy a informar. Y a medida que busco esa información, pues le pregunto a esa mujer, a Maya, busco en internet, pregunto a la propia empresa y demás, voy encontrando ciertas joyitas que destaco, en plan, anda, pues tiene poder emulgente. O cuando lo huelo, anda, pues tiene este aroma. ¿Y qué pasa si le echo a esto? El típico método científico, prueba-error. Al final vas descubriendo usos que ni siquiera en la información que has encontrado, pues que pueden tener. Claro, sí, al final es probar, ¿no? Y dejarte, bueno, pues llevar un poco y decir, voy a ver qué sale de aquí, que igual eso, encuentras joyas, como tú has dicho, ¿no? Que te hacen, bueno, pues que eso, que sea un poco distinto y que puedas hacer otro tipo de producto, de postres y demás. Y dentro de eso, has hablado un poco de los ingredientes, ¿no? Y dentro de los postres en sí, el producto entero, aparte del mochi, bueno, pues tarta a lo mejor de queso con matcha y demás, que podemos encontrar también que sea japonés. ¿Te refieres a producto entero japonés que se puede Sí, utilizar en la pastelería? sí, sí, Como por ejemplo el miso. No sé si te estoy respondiendo bien ahora, si es lo que buscabas. sí. El, Y el miso? el O sea, miso es el padre de la salsa de soja, vamos a decir. Eh, Comparten método de fermentación y de producción. Es más, en sus orígenes se cree que la salsa de soja era el suero del miso que iba expulsando. Eh, o sea, el como, miso es perdón, una pasta de como si fuera el suero de la leche o el suero de un el yogur. suero de un queso, vamos a poner el ejemplo. Como si fuera ese Vale, suero, vale. se utilizaba para condimentar. Luego se han ido desarrollando como productos independientes, evidentemente. El miso es una fermentación principalmente de soja, pero también, por ejemplo, está el miso awase que tiene arroz. Es una crema, es una pasta y los hay de muchos tipos e intensidades. Por ejemplo, a mí me gusta hacer una pastelera para rellenos con miso, porque si utilizas un miso de soja y arroz, tiene el hongo koji en su composición. El hongo koji, que lo hemos escuchado miles de veces, sobre todo con el sake, su labor es la sacarificación, convierte los azúcares complejos en azúcares simples. Hablamos de fermentación de cereales que no tienen, de cereales o de leguminosas que no tienen un porcentaje alto de azúcar como para atraer a las levaduras. Necesitamos algo que convierta los almidones, que es sobre todo lo que tienen, o los carbohidratos, en azúcares simples para atraer a las levaduras y que hagan su trabajo. Entonces tienen en el retrogusto un dulzor ligero del que te puedes valer para hacer cremas. El miso, precisamente por ser una pasta, en una pastelera o en cualquier elemento que sea cremoso, en cualquier Ujú. crema, te va a dar más untuosidad y potencia de sabor. Utilizando en una medida justa, vas a potenciar el sabor de los ingredientes que forman esa crema. Qué bueno. ¿Ves? Es que desconocemos muchas cosas bueno, que aparentemente pueden ser para algo salado, pero luego se puede dar la utilidad, sabiendo cómo utilizarlo, se puede dar la utilidad para un postre perfectamente. Y ahora se me acaba de ocurrir, para temas de panadería, se pueden utilizar también ingredientes o productos japoneses. Pues joder, yo creo que sí. Por ejemplo, a un pan integral, volviendo, mira, a la salsa de soja de antes, a un pan integral, tú a la masa, si le echas un poco de una salsa de soja
potente, al final es el umami, es un conductor del sabor. Puedes intensificar esas notas a cereales, pan integral, pan de cereales, pan de semillas. Puedes hacer que potenciar ese sabor sin necesidad de que sepa soja. Con el miso no sabría decirte porque no sé cómo interactuaría. O, por ejemplo, en los panes sin gluten es muy habitual encontrar harinas de arroz, pero que estos Ujú. panes sean muy, muy secos. Echándole a estos panes una mochico, harina de arroz glutinoso para mochi, le puedes aportar esa elasticidad que le hace falta para que esa miga, por ejemplo, se parezca más a la miga de un pan hecho con harina de trigo. Ah, pues mira, eso lo tengo que probar porque, bueno, pues no puedo tomar gluten, así que Ah, me mira, interesa eso. mira, un pequeño truquillo. Sí, sí, mira, me has dado una idea bueno, que probaré y te contaré a ver qué me sale de ahí. Como pequeño cotilleo, hubo una empresa que nos mandó muestras comerciales de pasta tipo espagueti, Sí, lo llamaban siempre al dente, traducido. Estaba hecho con una harina, en este caso era de trigo, habían desarrollado una harina de trigo glutinosa como si fuera la del mochi, pero se puede hacer también con la del mochi. La idea era hacer una pasta con muy baja carga de gluten, aunque diga glutinoso es la textura, sí, con muy baja carga de gluten que cuando lo cocieras bastara con 1 minuto o 2 estuviera siempre al dente. A ese dente ellos querían imitar el dente europeo, porque ya le estás aportando esa textura, así como un pequeño cotilleo, sin más. sí, Entonces, pues, si sí, alguien con sí. este dato consigue hacer algo, Mira, sí, sí, al final muchas veces lo último que te falta, ¿no? Para dar ese paso, por ejemplo, ahora me has dado esa idea, pues oye, pues probarlo la próxima vez que haga un pan sin gluten, pues probaré con una harina que sea para, digamos, de hacer mochis y demás, a ver qué sale de ahí. Y oye, igual sale bien y mira, me has dado una idea perfecta para probar otra cosa, porque claro, muchas veces nos falta ese empujoncito, ¿no? Para saber cómo utilizarlo. pues nada, igual que me mandaste esos polvorones, espero un pan. Aquí echándole morro. Bueno, espero que no sufran tanto, ¿no? Oh, pero estaban de ricos. Muchas gracias. Y dentro de todos los cítricos, porque si algo a lo mejor también destaca un poco, ¿no? En esos ingredientes japoneses es el cítrico, por ejemplo, pues eso, el yuzu, ¿no? Bueno, al Eso final es. es como un poco más como una especie de limón, aunque no tiene nada que ver, pero bueno, podemos asimilarlo como una lima o algo así, ¿no? Para Mm. que se pueda hacer una idea. También hay, bueno, me imagino que habrá una variedad grande de cítricos japoneses, ¿no? Hay una variedad enorme. Está la mikan, que sería, por ejemplo, el concepto de mandarina japonesa. El yuzu, que has comentado, hay diferentes tipos de yuzu. Evidentemente, dependiendo de qué época del año, el yuzu verde que puede ser más amargo, el yuzu que nosotros conocemos que realmente sería una fusión entre lima y mandarina, y luego otra serie de cítricos, que los nombres, lo siento, no me los sé, sí que los he visto alguna vez y al final son incluso desconocidos para mí y para cualquiera porque no tienes trato habitual con ellos, pero que se están empezando a producir en España, en la zona de Cataluña, y que pueden aportar pues nuevos matices a las elaboraciones. Yo sobre todo lo que estoy ahora, pues porque es el primer contacto que tengo con un yuzu de verdad, es lo que yo estoy desarrollando. Ayer hice una crema pastelera con yuzu, por ejemplo, evitando infusionar la leche con esa cáscara de naranja o de limón, porque yo no quería ninguna nota amarga en esa crema pastelera. Entonces dije, venga, voy a probarlo esta vez con yuzu, que sé que no me va a dar, con yuzu amarillo, que sé que no me va a dar amargor. Y empiezas a notar eso, mandarina, que sin querer ha aparecido ahí, lima, que sin querer ha aparecido ahí precisamente pues por haber abierto las miras. Vale, entonces la piel, por ejemplo, del cítrico
por ejemplo, has dicho yuzu, ¿no? No amarga como la piel de aquí de una naranja o de un limón. No No tienen. amarga tanto. El motivo, pues ni puñetera idea. Pero no amarga tanto esa piel. O sea, si la rayamos como no, como muchas veces utilizamos la ralladura de un limón o una de naranja, que siempre nos dicen la parte blanca no, que amarga, ¿no? Pues en este caso, La cosa es que tiene más intensidad de aroma. vale. Entonces, claro, la cantidad que necesitas rallando va a ser menor que un limón nuestro. Para darle ese aroma, cuanto menos rayas, menos posibilidad de alcanzar esa parte blanca que es la que da el amargor. Entonces ya de serie lo reduces. En cuanto al sake para maridar postres, ¿tendríamos esa opción? A ver, me vais a tener que coger con pinzas esta explicación. Yo hablo para todo el mundo, como si yo me estuviera escuchando. Hombre, claro, esto no sabemos quién lo escucha. Yo defino el sake como una cerveza que se disfruta como un vino. Vale. ¿Y Hay que por qué? cogerlo con pinzas porque no es una cerveza. El sake es la fermentación de un cereal, el arroz. Al igual que la cerveza es la fermentación de un cereal. Y se disfruta como no llevan ni cebada, ni lúpulo, ni malta, entonces no es una cerveza. Pero también es una fermentación en frío. Y por otro lado, tiene todas las notas de cata y todos los aromas que puede tener cualquier vino. En graduación siempre me pasa lo de todavía hoy en día cuando hago catas es, pero esto es un licor, no es un licor. Por eso lo de llamarlo cerveza, para romper un poquito, para ser un poco disruptivos ahí. Tiene una graduación entre 12 y 16 grados. Y los envejecidos ya son los que empiezan a alcanzar 16, 17, 18 grados, que por cierto son primo hermanos en aromas y sabores de los vinos del Marco de Jerez y de los finos. Entonces ya estamos un poquito familiarizando, o sea, trayendo aquí el sabor. Tienes tantas gamas de saques que tú puedes hacer un maridaje de postres sin que un saque se parezca al anterior. Por ejemplo, nosotros tenemos uno que encima lo tengo arriba, no sé si se verá, al menos aquí en el roll-up está, y el de la vaquita, que lo llamo, que Se tiene ve un un aroma poquito. flipante a plátano, impresionante, a gominola de plátano de esta azucarada, pero luego en boca no se parece absolutamente en nada. Entonces, claro, yo cuando pienso en un postre para maridar con este saque, pienso en un postre empalagoso, que Vale, tiene esa intensidad de sabor, este tiene esa intensidad de aroma por afinidad, pero cuando lo pruebas te va a limpiar por completo el paladar y va a desaparecer esa potencia azucarada, ese empalague, esa potencia de sabor. Vas a quedar limpio, vas a quedar a gusto con lo que has comido. Que a mí me pasa muchas veces que lo que me estropea una comida en un restaurante es el postre porque es demasiado azúcar para mí. O si miramos un maridaje de contraste, un chocolate muy amargo, 70-80% chocolate, claro, esto va a tener ese aroma tan dulce a gominola que nos va a hacer por contraste ese maridaje. Y lo mismo vamos a contrarrestar el amargor en boca del chocolate con esa capacidad de limpieza que tiene el sake. Hay otro tipo que se llama nigori, que es mi favorito, que se llama toscamente filtrado. El sake para ser sake se tiene que filtrar, sí o sí, pero a este le añaden un pequeño porcentaje de arroz infectado con koji. Volvemos al hongo que he dicho antes que induce el proceso sacarificador. ¿Qué ocurre? Que sigue actuando dentro de la botella, sigue endulzando, entonces es un sake ligeramente dulce. Por Porque, ejemplo, sí, no, que realmente el sake de dónde sale. sale del arroz. Es el arroz, explicado muy brevemente, se cuece al vapor, Ujú. ¿no? Pero primero se pule, en las capas externas del arroz es donde se encuentran los lípidos y la proteína, que es lo que nos puede dar aromas y sabores no deseados. Y hay que facilitar el trabajo al hongo, tiene que llegar al almidón. Entonces se meten unas lijadoras, por llamarlo de alguna forma, y se pule. Cuanto más pulido, más aromático y menos sabor. Cuanto menos pulido, más sabor y menos aromático. Se cuece al vapor
y posteriormente se infecta con este hongo. En 2 o 3 días ya vas a ver la capa azucarada que crea el hongo y posteriormente se lleva a barrica, por llamarlo, por acero inoxidable, no sabría bien cómo llamarlo, depósitos, a que fermente. Y cuando fermenta, durante el invierno, en un breve periodo de tiempo, unos pocos meses, se ha generado esa bebida fermentada alcohólica que es el sake. Vale. ¿Y el ¿Ya? alcohol de dónde sale entonces? ¿De esa De la acción fermentación? de la levadura sobre el azúcar. Vale. Y puede haber variaciones, o sea, de grados de alcohol o el sake siempre tiene el mismo tipo de Puede, alcohol? puede haber variación dependiendo del tiempo de fermentación, de si posteriormente lo has envejecido o no. O, por ejemplo, una práctica que se suele dar que es añadir alcohol etílico de origen agrícola. Tú tienes el sake, ¿no? Ujú. Y lo que quieres es potenciar ciertos aromas o sabores. Entonces tú puedes coger alcohol etílico, añadírselo a la elaboración que ya tienes para potenciar esos aromas o esos sabores. Evidentemente la graduación ahí varía. Sí, no, ya le añades, ¿no? Porque quitar, o sea, es posible hacer un sake con cero graduación, o sea, que no lleve alcohol. No, generalmente cuando el sake se está fermentando, hay una elaboración que se llama amasake, que encima ha estado ahora muy de moda en el tema de dietética y probióticos. El amasake, al igual que el vino tiene su mosto, esto vendría a ser el mosto de sake, para que nos hagamos una idea. Esta sería la versión de sake sin alcohol. Pero vamos, es un producto al final que difiere en mucho del De sake. lo que es el original, ¿no? El producto. Al igual que el mosto no es vino. Claro. Sí, mira, has dicho una definición perfecta para hacer esa comparación, ¿no? De lo que es. Sí, y al final, bueno, por lo que has contado que cómo es el proceso de saque y demás, tiene mucho que ver con la cerveza y con el vino que has dicho. O sea, Eso es. La diferencia mayoritaria es que la uva ya tiene azúcares, entonces ya directamente pasa a fermentar. Aquí hay que añadirle un paso más, que es el hongo que te encuentre ese azúcar. sí, pero que eso que no es nada, digamos, artificial, por así decirlo, ¿no? O sea, le No estás es un añadiendo un, destilado, claro, no, ¿qué va? No es un licor, en definitiva. claro. Por eso tú puedes encontrar, hay otro, por ejemplo, que también es el último que se ve más cercano a mí en el roll-up, que ese, por ejemplo, tiene un aroma súper potente a pan, pero a masa leudante, a levadura, cuando está en pleno proceso fermentativo. Joder, acompañar un tiramisú potentorro con ese sake a mí me parecería bestial. Vale, y hemos hablado de maridaje, pero en cuanto a, por ejemplo, utilizarlo en recetas, como por ejemplo utilizamos el ron en alguna elaboración para darle, no s- porque a la final se evapora a lo mejor ese alcohol, ¿no? Pero sí ese aroma y ese sabor un poco, ¿podemos utilizarlo Pues también? Pues, por supuesto, al igual que se puede utilizar, tú lo has dicho, un ron o un vino, también hay vinos dulces que se pueden utilizar en recetas. Por ejemplo, Ezra de Paches en sus croissants rellenos hace uno que el relleno es una namelaca de sake de yuzu, porque le quiere dar ese toque ligeramente alcohólico, quiere que tenga el yuzu, quiere que tenga un de un nigori que he mencionado antes. Por ejemplo, joder, yo puedo coger un Tokubechu Yunmai, que quiere decir de autor y 100% puro de arroz. Cuando es de autor es porque ellos han querido destacar un aroma. Pues volviendo al del plátano, porque quiero que la elaboración tenga aroma a plátano, pero no quiero que tenga sabor a plátano. Sí, se puede utilizar, como utilizarías un vino, exactamente igual, teniendo en Igual, cuenta esa graduación. claro. Sí, pero ¿y se evapora igual que se evapora si utilizas una receta el ron, por ejemplo? Se evapora. Es más, es muy curioso porque tú el sake lo puedes beber desde temperaturas de 4 o 6 grados hasta unos 55 o 60 grados. El sake se puede beber en diferentes temperaturas, frío, temperatura ambiente o caliente, como también se hace el vino en los países Sí. ¿Y del cambia norte. el sabor? Cambia el sabor y se intensifican los aromas.
Y la graduación, evidentemente, ahí surge una evaporación. O sea que sí, lo tratamos igual que, digamos que sería como el vino japonés, ¿no? Básicamente, básicamente. Sí, por eso esa descripción que siempre digo que hay que cogérmela con pinzas porque no Sí, quiero pagar a nadie. sí, hombre, claro, respetando, ¿no? Lo que a nosotros también nos gusta, que respeten nuestros productos, ¿no? Y que cada cosa llamen por su Eso es, nombre eso dentro es. del respeto máximo. Pero sí, para hacernos una idea, siempre hay que comparar un poco, ¿no? Para que sepamos y entendamos un poquito mejor, o por lo menos a mí me funciona eso muy bien de comparar con algo nuestro para saber, pues eso, identificar el producto que desconozco. Yo también es una táctica que utilizo mucho. Por ejemplo, hago mucho las catas, cuando voy a dar una cata de sake, precisamente porque aquí tenemos esa idea de que es un licor y lo quiero romper, ¿no? Y sobre todo intento divulgar que el sake, al igual que tú en la mesa tienes una botella de vino o un día comes con cerveza, también puedes comer con sake. Entonces, cuando hacemos catas maridajes, los platos que forman parte de esa cata o son 100% vascos, o fusión, o utilizo, al final, porque estoy en Euskadi, o utilizo producto Euskal Producto, el producto de aquí, para darle esa familiaridad y decir, oye, mira, estás comiendo un bacalao al pilpil, pero lo estás haciendo con este sake. ¿Te encaja? Claro, sí, 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 todo al final se basa en Dar esa probar, ¿no? familiaridad. En probar y descubrir cosas nuevas y así también, bueno, seguro que eso, que aportan todo lo que aporte, ¿no? En una comida, pues Lo que te apetezca en ese momento, bienvenido sea, ¿no? básicamente. Y dentro de todo lo que, bueno, supone abrir un negocio, has dicho antes que tienes un socio, ¿no? Y demás, bueno, si no me equivoco, vosotros empezasteis hace poquito, en 2020 o así, ¿no? Eso es. Y bueno, ¿cómo ha sido el tema de, cambiemos un poco de tema, ¿no? Pero ¿cómo ha sido eso de emprender en este momento y bueno, cómo lleváis, cómo estáis gestionando todo el A mundo ver. del emprendedor? Con completa sinceridad, emprender es una mierda pinchada en el... Siempre, siempre lo he dicho. O sea, lo que realmente te aporta es poder dedicarte a lo que a ti te apasiona y poder comer de lo que a ti te apasiona. Pero algo que no nos dicen es que a ti te apasione no significa que haya mercado para ello. Y muchas veces tienes que hacer tú el mercado. No es lo mismo emprender por una oportunidad de negocio que en emprender con algo que a ti te gusta. Por ejemplo, para nosotros, nuestro mayor obstáculo siempre ha sido hacer comprender de para qué vas a gastar 4 euros en una salsa de soja tal, pudiendo gastar 5 en esta que te va a aportar más, no sé qué, no sé cuántos, pero caemos en el costumbrismo. Intentar sustituir un producto que ya existe por otro y hacer entender a la gente que es mejor o cómo lo puede utilizar, siempre va a ser más complicado que encontrar un vacío en el mercado. Entonces, pues bueno, el proceso es costoso. Yo, mi intención es que fuese un proyecto secundario, seguir dedicándome a la cocina a ese nivel que yo podía dedicarme, pues porque por salud yo no podía estar una jornada completa, pero sí quería, nunca he querido abandonar los cuchillos, ¿no? Pero es decir, venga, pues voy a tener un proyecto secundario que me pueda aportar eso que no me está aportando. Al final se ha convertido en mi proyecto principal por el hecho del esfuerzo que supone precisamente crear ese mercado. Y es algo que creo que no nos preparan en las escuelas. Yo he hecho mucho de menos. Nos han vendido el emprendimiento como la solución a la salida de la crisis, pero sin ningún tipo de la anterior crisis, pero sin ningún tipo de formación sobre ello, sin ningún tipo de concienciación de, oye, vale, en una asignatura de economía, en un bachiller, te voy a enseñar a hacer una factura, un presupuesto, que es un giro bancario, que es un recibo, pero a mí no me han enseñado qué es un modelo de IVA, no me han enseñado a entender un modelo de IRPF, no me han enseñado a entender cuál es el proceso correcto para emprender sin cagarla por el camino, O por lo menos intentar no cagarla mucho, ¿no? o por lo menos intentarlo, comprender cuál es la responsabilidad que ello conlleva y hacerlo de una forma lógica, decir, vale, me apasiona, pero ¿puedo?
yo he tenido la suerte que al final, pues bueno, me está dando de comer, pero así hay mucha gente que no. Por eso siempre intento vender el emprendimiento como, esto lo saco de Paquita Salas, como una mierda pintada de purpurina, de lejos brilla, cuando te acercas apesta. Hay que hacerlo muy concienzudamente y sabiendo qué es lo que quieres. Bueno, al final, como tú dices, ¿no? Esa pasión te mueve y te hace Al final es satisfactorio. que se te olviden muchas de las cosas, pero sí que es verdad que esas piedrecitas en el camino, ¿no? O pedrusco de vez en cuando, Al pues final es satisfactorio, hay sí, que decirlo. O sea, yo ahora mismo no me veo trabajando fuera de Japón Gourmet, porque todo lo que me aporta a mí mi propia empresa, pues es lo que hace que me levante cada día con ilusión y con ganas. claro. Pero vamos, o sea, no quiero blanquear el emprendimiento, quiero Sí, que la gente sea consciente de pasa, llora. y luego, bueno, me imagino que será un constante de buscar clientes, ¿no? Y de darte a conocer un poco y de ir, por, ahora has estado hace poco en Fitur, ¿no? Para, bueno, me imagino que Sí. daros a Eh, conocer un poco el... Realmente es lo más complicado, el darse a conocer y generar la credibilidad. Porque sobre todo, derivando de la pandemia, han surgido un sinfín de empresas en crisis, siempre hay oportunidades, mucha gente se ha lanzado al emprendimiento, ha encontrado oportunidades, entonces generar credibilidad cada vez es más complejo y darte a conocer en un mercado que está abarrotado de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de innovaciones. Es lo más complejo. Es cierto que es en lo que más esfuerzo dedico, más en darnos a conocer que en vender. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo intentas crear esa credibilidad? ¿Con naturalidad? ¿Con enseñar el producto tal cual o con tus ideas? Pues siempre digo, yo soy el peor comercial de mi propia empresa, porque a mí me gusta hablar de mi producto. No, no venderlo como tal, sino me gusta que la gente lo conozca, me gusta que la gente conozca cómo es el matcha de verdad, cómo es la soja de verdad. Entonces, al final la técnica que he aplicado es Instagram, son las redes sociales, hago Eso, un vídeo utilizando el producto y lo intento explicar. Si veo que alguien está utilizando un matcha en su comercio y estoy viendo de lejos que está oxidado, envejecido, que tiene unos grumos que no debería de tener, un color que no tenía, escribo en plan de, oh, ese matcha pues está así, así, así y tiene que ser así. En ningún momento estoy vendiendo mi producto y soy muy regalón y si puedo mandar gratis una muestra o algo en plan de, mira, tiene que ser así, lo hago por, tiene que ser así. Entonces, al final es como yo creo que me estoy generando esa credibilidad, es decir, tiene que ser así, lo vas a probar, que el producto hable por su propia cuenta, si no te convence lo que yo te estoy contando por vídeos, por stories o por lo que sea, o por el blog incluso a veces, y que se genere por sí sola, naturalidad. sí, además que esa era una de mis preguntas, ¿no? Porque, bueno, pues como he dicho antes, nosotros nos conocimos, pues gracias a... Yo puse un stories en Instagram preguntando, bueno, a la gente que si me podían ayudar para encontrar un Mm, matcha bueno, o sea, que eso, que luego a la hora de hornear y demás, que no se pierda el color y que, bueno, pues que un producto bueno. Y Cristina, pues me recomendó y me dijo, pues, Japón Gourmet. Y entonces, pues, lo puse, pues, la recomendación, ¿no? En otro story, dije, oye, me han contestado esto. Y tú, es verdad, que me escribiste dándome las gracias y demás, y me enviaste ese producto gratis. Además, me mandaste también el concentrado de yuzu. sí, Y bueno, pues, sin pedir absolutamente nada a cambio, o sea, no me dijiste, pues, lo tienes que publicar, pues, nada, o sea, no, nada. Y, y es verdad que pruebas ese producto y que gracias a eso, pues hoy estás aquí, hemos conocido, o sea, para mí Instagram, por ejemplo, es una herramienta de trabajo y que bien utilizada te ayuda a eso, pues a encontrar clientes, a relacionarte con otra gente, a conocer un producto que desconoces. Entonces, no sé si para ti
es igual de esta manera, aunque, bueno, pues A hay ver, veces que depende de cómo la utilices, tiene también su parte negativa, pero para mí es una herramienta súper buena de trabajo y de conocer. evidentemente es un arma de doble filo. Va a haber alguien que va a ver este podcast y me va a matar porque defiende la versión contraria y estamos muy unidos, pero para mí Instagram es mi principal herramienta de venta. Hay gente que dice que no se puede vender a través de Instagram. A mí el 90% de mis clientes, y es un cálculo real, o si no me lo he sacado de la manga, me han venido de Instagram. Precisamente de decir, al final todo el mundo queremos enseñar qué es lo que hacemos en nuestras cocinas, en nuestras casas, en nuestros comercios y nuestro producto. Entonces, precisamente de enseñar, yo encuentro cosas que no deberían de ser y voy a mandar el producto para que ellos vean cómo debería de ser. Eso es lo que te acaba haciendo el cliente y para mí es tanto mi herramienta de ocio a la vez como mi herramienta de trabajo. Hace poco también una empresa que veía que estaba utilizando otra vez, en este caso matcha, es uno de los productos estrella porque realmente creo que hemos hecho una revolución en cuanto al matcha de decir, deja de utilizar ese cortado con azúcar porque no debería de ser ni amargo. O sea, tiene que tener un amargor muy ligero y naturalmente dulce, ¿no? Y mandarle muestra y al final venirte, escribirte, oye, te quiero hacer un primer pedido, ver a alguien que está utilizando las hojas de un servicio de sala y la está utilizando incorrectamente y decirle, como pequeño consejo, también cuando tengo una empresa que a mí me interesa, pero es que siempre intentando ser lo menos intrusivo posible. Escribir a alguien directamente por Instagram es feo, porque muchas veces es herramienta de ocio. Claro, no, y aparte también se puede interpretar, ¿no? Como, mira, este que me está diciendo que esto no lo haga así cuando llevo a lo mejor toda la vida haciéndolo y va a venir ahora a decirme, ¿no? Que Hay igual que se puede ser interpretar un poco como... Hay que ser muy delicado, eso es cierto. Yo muchas veces perdona que te... Por ejemplo, cuando creo que alguien puede utilizar, perdona que te moleste, sé que no es el medio, te quiero hacer llegar no sé qué, pues por ejemplo mi catálogo, me puedes dar un correo, un número de WhatsApp, lo que tú consideres, porque sé que Instagram no es el medio, pero el contacto lo he hecho con Instagram. Sí, sí, totalmente. O sea, al final es una forma bueno, de darte a conocer y de conocer, ¿no? El siguiente producto y además, bueno, pues teniendo esa opción, ¿no? Que invertir un poquito en lo que tú dices, ¿no? Mandar ese producto gratis, pero igual sabes que luego va a ser un cliente que va a Mm. probar el producto, le va a gustar y va a decir, oye, pues, vale, pues te compro a ti. O sea, es que Es es tener una confianza manera plena de... en tu Claro, servicio. claro. Aparte, bueno, yo el otro día, por ejemplo, hice un praliné y dije, oye, le voy a echar un poquito de matcha. Y le he echado matcha y oye, pues mira, pues se nota el sabor, sigue teniendo sabor a praliné, pero le da Ah, ese mira. saborcito, sí. Oh, Y queda de un verde, pues imagínate, un verde te, súper intenso. Te voy a Y decir otro producto. Intentamos traerlo, pero al final no funcionó, no había tanto mercado, pero lo puedes encontrar en muchas empresas especializadas en té, que es el Hojicha. Ay, aquí no me estoy haciendo ni publi ni nada. El Hojicha es té verde tostado y se puede encontrar tanto en formato, vamos a decir, matcha en polvo, es matcha, pero se puede encontrar en polvo como en hoja. Tiene ahumado porque se tuesta al carbón, un olor súper, súper, súper notable a pipa de girasol, incluso a nuez. Es una bestialidad, me encanta. Por ejemplo, en un tiramisú siempre está la persona que le encanta el tiramisú y que lo odia por el café. Pues haciendo una infusión de joyicha que te va a dar ese amargor que te da el café y esa intensidad de aroma y sabor que te da el café, pero sin ser café, tú sustituyes ese elemento en un tiramisú con el hojicha y vas a conseguir un plato que va a gustar a ambas personas. O qué bueno. en un praline vas a intensificar el aroma al fruto seco que hayas utilizado, avellana, almendra, de lo que hayas hecho el praline. Nada más, me sorprendió bastante por eso, porque, bueno, pues no se me había ocurrido, pero dije, bueno, pues lo tengo ahí, voy a probarlo. O sea, que pierdo un poco de praliné si sale mal. Pues nada, pero no, es algo, bueno, interesante. Hace no mucho hice las machapiñadas, que encima me las comentaste, o sea, unas garrapiñadas que en el último momento le eché matcha. No tenía ninguna confianza, o sea, fue en plan de qué va a pasar, no tenía ninguna confianza sobre ello y
fue como pipas. Sí, sí, Estábamos tenía una Luis pinta. Suarrey en plan de pa, 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 pa. Te pregunté por eso, porque me pareció una idea y digo, bueno, pues, ¿ves? Esas cosas no se te ocurren, pero si las ves y ves que funcionan, pues oye, mira, oye, Al cosas final es nuevas. eso. ¿Qué pasaría? Si me Claro, sale mal, me lo voy a tener que comer y llorar. Pues me lo como y lloro. pues nada. Lo que no mata engorda. ¿Y qué otros proyectos tienes entre manos? Porque, bueno, si no me equivoco, tienes un podcast también que habla un poco de vinos, ¿no? No, se llama Probablemente sea por el vino y Pero no. porque si no es por una copa de vino, ese podcast no existiría. Realmente de lo que hablamos son conversaciones sobre gastronomía, sobre cocina, que surgirían en torno a un vino, en torno a una mesa en un bar. Vale, Lo que no buscamos que sea un podcast técnico de cocina y de nichos, que sea un podcast asequible para cualquier persona que le interese mínimamente la cocina y conversaciones de entre 25 y 35 minutos, ¿no? Pues, un trayecto habitual a casa, al trabajo, lo que sea, en el que buscamos hablar sobre un tema de interés general, o una conversación que puede surgir en un bar, el que publicamos ayer. Surge de decir, jo, ha cerrado Noma para abrir Noma 3.0, no, con 650 euros de menú no ha conseguido rentabilizar un proyecto. Y claro, alrededor, no solo Noma, es que ha cerrado MB Garrote en Donosti, cierra Suberoa, cierra no sé qué, la alta cocina está cerrando. Te llegas a preguntar, ¿por qué? ¿Es sostenible tener estos restaurantes? Entonces lo que hacemos es debatir en este caso sobre eso que ha surgido en torno a un vino y siempre lo hacemos acompañado de un vino, que el alcohol no suelte las burradas, que bueno, yo no necesito que me suelte, pero que sea lo más natural posible, que estemos puestos en situación en todo momento. ¿y algún otro proyecto por ahí que tengas o que, bueno, pues Pues, dediques tu tiempo? pues precisamente con Eva, que es con quien hago el podcast de Gourmet Bilbao, hacemos muy buena pareja en el sentido de que cada uno nos empujamos a hacer esas cosas que no nos atrevíamos. Y yo no me atrevía a dar talleres de cocina. En ese ímpetu, pues divulgativo de querer decir, yo no solo te quiero enseñar y decir teóricamente cómo utilizar el producto japonés, quiero que lo toques, quiero que lo apliques, quiero que aprendas a usarlo por tu cuenta, pues ahora nos hemos puesto a organizar una vez al mes en Bilbao talleres de cocina para esa gente que realmente busca descubrir cómo cambiar ese concepto, o cómo aprender a utilizar de verdad ese producto. Y bueno, si en un futuro tengo ya también pequeñas ideas para hacer llegar más a la gente esto, pero de momento me los guardo debajo de la manga. Muy No bien. te chivo mucho. No, no, que hay ciertas cosas que hasta que no estén un poco más enfocadas, no, bueno, no se pueden decir, no se deben decir, ¿no? Para que luego no se pierda por el camino. Y Eso bueno, es. hemos estado hablando de Japón, bueno, pues evidentemente no podíamos hablar tampoco de mucho más, ¿no? De Japón, No, que exacto. prácticamente es tu vida, ¿no? Y de todos los viajes que has hecho, yo por ejemplo, para una persona que nunca haya estado en Japón, como es mi caso, ¿habría alguna recomendación tanto de visitas de lugares como de comidas y demás que no te puedas perder si viajas allí? Mira, pues ahí tengo un par de recomendaciones. Yo siempre digo, si es tu primer viaje a Japón, las guías que te dicen que es lo imprescindible, y aquí tengo que decir, por ejemplo, los chicos de japonismo.com, Luis y Laura, son la mayor web de referencia y yo casi todos mis viajes me apoyo en la información que ellos dan. ¿No? Entonces, si sabes que estos son los imprescindibles, ve a los imprescindibles, no vayas a hacer una ruta para intentar conocer un Japón auténtico y luego cuando vuelves dices, jo, pues no he estado en la Torre de Tokio, no he estado en no sé qué, no he estado en no sé dónde, que al final te apartas un poco, pero aprovecha esa visita y ve con la mente bien abierta para probar cosas que no te atreverías. Por ejemplo, voy a decir a Sakusa, es uno de los templos más turísticos de Japón, y tiene una calle entera hasta que llegas al templo de puestos de artesanías, caramelos, pasteles, que está muy bien, pero si te pierdes alrededor, encuentras pastelerías tradicionales.
Yo me acuerdo en mi primer viaje a Japón, yo cumplí los 18 años en Japón antes de entrar a estudiar cocina y me perdí por esas callejuelas con mi grupo de encima de la clase de japonés y encontramos una pastelería que hacía un melón pan que sueño todavía con él y encima tengo grabado la localización de esa pastelería en la mente y unos dango que básicamente sería la bolita del mochi sin el relleno con un glaseado de salsa de soja dulce que estaba espectacular. Pues en 2000, eso fue en 2014. En 2019, cuando volví por trabajo y esta vez me llevé conmigo a mis padres, fuimos a la misma pastelería en Asakusa, porque al final el perderte y descubrir, pues hace que visitando es imprescindible, o sea, no te salgas de la ruta de imprescindibles, pero dedica tiempo a Pero descubrir. y Se te prueba, nota. ¿no? Prueba todo lo que has dicho, ¿no? Es esencial probar lo que a lo mejor no te atrevería o bueno, pues realmente si pensamos en postres típicos japoneses, el que has dicho antes, ¿no? Lleva alubias rojas, ¿no? Por Eh, ejemplo, el dorayaki, que lo conocemos todos por claro, Doraemon, claro, que pensamos que es de chocolate, lleva alubia. y te lo dicen y te dicen, no es posible. Pero sí, el original es con alubias rojas, no es con chocolate. Entonces, claro, a lo mejor nos dicen eso y tú ya pues no quieres probar eso porque, hoy con alubia, eso no puede estar bueno. Pero realmente el original es así. O sea que sí, sí, que abramos la mente, ¿no? Y que, que probemos. Y el segundo consejo es fuera prejuicios, en el sentido de que tú vas a Japón y quieres probar todo lo japonés, todo lo auténtico japonés, pero algo que Japón sabe hacer muy bien es especializarse, como he dicho antes, y tratar de imitar a la perfección eso que quiere imitar. Con decirte que hay una copia exacta del órgano de la Catedral de Salamanca en un palacio de la música en Japón, te lo digo todo. Entonces, antes se han mencionado pastelerías francesas y Japón ha mamado mucho de la cultura de la repostería francesa. Yo recomiendo que si tú ves una pastelería de esas con tienen unos hojaldres, saben hacer el hojaldre espectacular, pero maravilloso, o sea, no vayas con el prejuicio de por no ser japonés no voy a entrar. Entra porque es parte de su cultura. Qué bueno. Pues nada, pues con eso me parece que ya nos vamos a quedar y te voy a hacer la última pregunta. Y bueno, no es una pregunta en sí, es una recomendación de, bueno, pues de alguien que a ti te gustaría ver en este podcast o escucharlo. Y nada, lo único que, como siempre digo, siempre pido es que esté relacionado con el mundo dulce. No tiene por qué ser ni Sí, panadero, ni pastelero, ni nada de eso, pero sí que, bueno, que tenga un poco de relación con el mundo dulce, sí. al ser un podcast de pastelería. Así que a Pues, ver qué me dices. pues mira, eh, a mí es cierto que me gustaría escuchar, es amigo y es cliente, es Ezra de Patches, pero igual es esa confianza que generas con la persona que luego nunca te atreves a preguntar ciertas cosas. Él ha cogido las riendas de una pastelería familiar, se ha especializado en hojaldres y ha empezado a hacer unos croissants rellenos, pues, por ejemplo, como el que he mencionado antes, que hace con el producto, uno que hace con café de especialidad, o intenta buscar siempre ese punto de sorpresa y de equilibrio entre el hojaldre y el relleno, hasta el punto que ha abierto en Bilbao ya su segunda sucursal. Es cierto que me encantaría conocer su historia más a fondo y supongo que es por esa confianza que coges que ya son preguntas que dices, no vienen a cuento. Y por otro lado, ya que pues el hilo conductor de este podcast evidentemente ha sido Japón, sí que me gustaría pues recomendar a Takashi Keno Chiai, padre e hijo, que no sé si habrán estado, igual sí, abrieron en 1983 la primera pastelería de influencia japonesa Chiai en Barcelona. Ambos han estudiado en la Escuela de Pastelería de Tokio. El padre vino aquí pues para descubrir la pastelería europea y por amor se quedó en Barcelona y abrió Chiai y su hijo pues ha seguido sus pasos y ahora está cogiendo los mandos. Y es cómo hacer que en 1980 abra una pastelería japonesa y hoy en día que sea la pastelería japonesa de referencia en España. Eso me parece apasionante.
Sí, tiene que haber una bonita historia detrás de ambas propuestas que me has dado, así que bueno, pues nada, pues me pongo manos a la obra y a ver qué me dicen, me pondré en contacto con ellos y bueno, espero que podamos escucharlos dentro de poco. Y nada más, que muchísimas gracias, Xavier, por contarnos tu A ti, historia, por contarnos todo tu día a día, ¿no? Y tu mundo desde hace un par de años o tres. Y nada, que, eso, que me ha encantado conocerte, que sigas enseñándonos productos nuevos, que nos muestres cómo son, cómo se utilizan y nada, que yo doy por hecho y lo digo desde aquí, que cualquier pregunta que se te haga sobre el producto, tú contestas y no tienes ningún problema en hablar, así que nada, yo te dado acribillo a por preguntas hecho. Pues nada, y por mi y parte darte a ti las gracias, porque encima me hacía mucha ilusión lo de hoy y tenía muchísimas ganas. nada, a mí también por eso, porque bueno, pues al final se crea una relación, pero realmente no conoces muy bien a la persona o de dónde viene o lo Sí, que sea y no conoces, pero bueno, pues nada, me ha encantado conocerte un poquito mejor igualmente. y nada, que eso, que muchísimas gracias por todo. Y nada, ahora te dejo que te despidas y que digas, bueno, pues redes sociales, página web y todo lo que tú quieras decir para que la gente vaya a cotillearte un poco y a saber más de Japón Gourmet. Pues nada, solo decir que si me habéis conseguido aguantar hasta aquí, que su trabajo tiene, me podéis encontrar en japongourmet.com o en @japongourmet.com. Nada más. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por todo y nada, cuídate mucho. A ti. Chao. Adiós, agur.